Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. El Perú sigue polarizado. La imagen que uno se puede formar sobre lo que está pasando en el Perú es que es como si existieran dos ejércitos frente a frente que se miran, que se observan. Un ejército que propone promover una asamblea constituyente en el Perú y otro ejército que pretende mantener la vigencia de la Constitución y la continuidad de las instituciones. Si bien el presidente Castillo ha dejado de mencionar el tema de la constituyente, lo ha vuelto a repetir de alguna forma en su viaje a Estados Unidos, es evidente que cada uno de los actos de este gobierno, desde la designación del gabinete Bellido hasta una serie de designaciones de funcionarios sectoriales y otro tipo de decisiones, tienen que ver con el objetivo general de instaurar una asamblea constituyente en el Perú. La recolección de firmas de Perú Libre y el intenso activismo de estos sectores revela eso. Además, hay recursos del Estado. La pregunta que hay es, ¿puede haber una constituyente en el Perú sin pasar por el Congreso? Y si no pasa por el Congreso, ¿de qué estamos hablando? ¿De un golpe constitucional, de un golpe de Estado? En fin, preguntas que surgen y que deben ser absueltas. Para reflexionar sobre estos temas hemos convocado al reconocido constitucionalista, el señor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porras, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Álvarez. Gracias por el diálogo. Muy buenas tardes. Encantado por la invitación. Bueno, señor Álvarez, la pregunta es, ¿puede haber una asamblea constituyente que no pase por el Congreso? Los militantes de Perú Libre, los líderes de Perú Libre, dicen que sí, invocan el artículo 32 de la Constitución peruana. El texto de la Constitución y cualquier interpretación de la propia Constitución se debe ceñir no solamente al texto, a una interpretación literal, sino también a la jurisprudencia constitucional. Y la jurisprudencia constitucional ya ha señalado de que la Constitución puede ser reformada total o parcialmente, pero siempre por el Congreso. Lo que significa la iniciativa legislativa ciudadana a través de la recolección de firmas se refiere esencialmente a todos aquellos aspectos, a todos aquellos temas que no son referidos a la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque hay un artículo que expresamente señala de que toda reforma constitucional pasa por el Congreso, en cualquiera de las dos modalidades. Por tanto, no se puede querer encontrar soluciones delivery o soluciones ficticias en una especie de alquimia constitucional, que es lo que hemos visto en los últimos 3 o 4 años. La interpretación de la Constitución siempre tiene que realizarse de manera sistemática, bajo el principio de unidad y sobre todo con algo que mucha gente desconoce, la lealtad constitucional. O sea, para saber lo que la Constitución dice, para acercarnos al espíritu de la Constitución, no podemos empezar por traicionarla. Entonces, uno podría decir que aquí hay una clara estrategia de quiebre del orden constitucional. Es decir, si uno considera que en el Congreso definitivamente no va a haber una mayoría que apruebe la instalación de una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Si uno considera lo que establece el artículo 206 de la Constitución, entonces es evidente que estamos hablando de una estrategia de quiebre del orden constitucional que busca forzar una constituyente, que es una forma de insurrección, digamos, asolapada y utilizando los recursos del Estado. Sí, por supuesto. Estamos refiriéndonos a agrupaciones políticas que no son precisamente democráticas ni tienen un apego a las formas parlamentarias ni a las formas políticas de concertación, de negociación o apego a la democracia constitucional en sí misma. Es más, la idea misma de una asamblea constituyente no obedece a la necesidad de mejorar
la Constitución, ni de darnos una nueva Constitución mejor que la que tenemos, porque para eso bastaría trabajar en consenso dentro del Congreso y hacer una nueva Constitución a la manera de la Comisión de Henry Peace. La Asamblea Constituyente, tal como está concebida hoy en día en Latinoamérica, es la llave para cambiar de sistema político. O sea, ni siquiera es un golpe de Estado en realidad. No es un golpe de timón, es un cambio de todo el sistema. Pasar de los valores y principios democráticos y constitucionales a el comunismo bolivariano bajo la manera de Venezuela, Bolivia o Ecuador de Correa. Y depende de las características de cada país, genera un tipo de régimen en especial, singular. No sabemos cómo podría resultar el peruano, con nuestra informalidad, con nuestra forma de ser, etc. Pero definitivamente es un camino hacia el comunismo latinoamericano. Ahora, la constituyente, digamos, bueno, el tema de la Asamblea Constituyente es parte de la tradición bolchevique, pero digamos, la tradición, la estrategia bolchevique del asalto al poder nació con la Constituyente. Hay un famoso texto de Lenin que se llama Dos tácticas de la socialdemocracia en la Revolución Rusa de 1905, en la que él propone que el camino bolchevique es la Asamblea Constituyente. Pero esta constituyente, digamos, es tan eficaz en centralizar y en absolutizar el poder en 100 o 200 asambleístas, que por ejemplo en el caso de Chile, la Convención Constituyente acaba de aprobar su reglamento con mayoría simple, pese a que el mandato constitucional de reforma constitucional del Congreso chileno le exigía 2/3. Yo quería preguntarle lo siguiente en ese contexto. Una asamblea constituyente es el mayor momento de centralización del poder. Ni el tribunal, ni el Congreso, ni el Tribunal Constitucional, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, ni ninguna entidad, llámese PCR, SBS, tiene algún contrapeso con respecto a las decisiones de esta constituyente. Pero no solamente eso, la propiedad, los ahorros de los peruanos, de alguna manera pasan a depender de esa constituyente. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad, señor Álvarez, o es una sobrereacción derechista, como dicen los comunistas? A ver, la teoría constituyente de Sayes hablaba de que el poder originario, o sea, la creación misma de una constitución originaria, nueva, que fundaba una nación bajo la voluntad soberana del pueblo, no tenía límites y no podía ser limitada por ningún órgano preconstituido o constituido. En cambio, el poder constituido constituyente, la reforma de la Constitución por el Congreso, sí tiene límites, y el Tribunal Constitucional podría invalidar algunos aspectos de la reforma por ejemplo, considerarlos contrarios a los derechos fundamentales, etc. Por eso es de que el comunismo latinoamericano busca la llave de la Asamblea Constituyente no para pasar de la dictadura a la democracia, como fue, por ejemplo, después de la dictadura militar en el Perú de los años 70, fue la famosa fórmula a la peruana, convocar una Asamblea Constituyente y dotarnos de un nuevo régimen. Eso es un concepto absolutamente diferente. Se llaman igual, pero son dos polos absolutamente diferentes. ¿Por qué? Porque una Asamblea Constituyente que hace evolucionar a una sociedad hacia la democracia es una Asamblea Constituyente que pacta, que alcanza un pacto político y social en el cual todos los ciudadanos, o la gran mayoría, nos vamos a sentir identificados. Y la realización material es esa constitución. Por el contrario, una asamblea constituyente a la manera del chavismo latinoamericano es precisamente la concentración del poder para el dominio ideológico de una concepción minoritaria, la bolchevique, sobre las mayorías que son, mal que bien, de distintas perspectivas democráticas. La única manera para vencer a las fuerzas democráticas mayoritarias
es el uso combinado de la teoría de Sieyès, concentrando el poder en una asamblea, obviamente, como dicen los proyectos de los dos congresistas de Perú Libre, conformada bajo las directivas del presidente de la República que la convoca. Y ya sabemos que esa conformación va a ser de 50% elegida por voto popular y el otro 50% digitada. Claro. Eso es hablar... Antes de los grupos sociales que convienen al comunismo latinoamericano. Claro, y eso es hablar frontalmente de un golpe de Estado, pues, ¿no? De un Peor golpe... aún, porque no es un cambio de poder. O sea, no es que haya entrado un Vizcarra y haya salido un PPK. El problema es mucho más grave. El problema es que vamos a cambiar de sistema y una vez que tengamos la Asamblea Constituyente, vamos a pasar por un camino que difícilmente se puede un país recuperar. Lo hizo Honduras con mucho sacrificio y fue tildado de golpe de Estado en ese momento, incluso condenado por la ONU y por la OEA, a pesar de que su Corte Suprema, su Congreso y las Fuerzas Armadas, todas, digamos, mejor dicho, todas las fuerzas del país no cooptadas, no dominadas por el Ejecutivo en ese momento, pro Chávez, se rebelaron ante la posibilidad de que Honduras caiga en el sistema bolivariano. Lo logró Honduras, lo logró Ecuador con mucha dificultad y por suerte, pero ese camino es sumamente difícil de remontar. Lo ideal es que sea frenado cuanto antes. ¿Cómo? El movimiento de pinzas que teje Perú Libre va por el recojo de firmas, necesita algo más de 2 millones de firmas, que los va a obtener. Para eso es de que el Ministerio de Economía va a ser generoso con los bonos. No, obviamente, eso no lo vamos a ver en Lima Metropolitana. No, va a ser un cerco del campo a la ciudad. Así es una doctrina neomaoísta en la cual nos vamos a ver con 4 millones de firmas. Ahora, y el Jurado Nacional de Elecciones va a ser presionado para que interprete bajo el gusto de la dupla Castillo-Cerrón. Y la otra pinza es la cuestión de confianza para amenazar al Congreso para que apruebe los proyectos de ley. En este momento, los congresistas todavía no se acaban de dar cuenta de que están con la espada de Damocles. Mientras no entre en vigencia la ley interpretativa que limite la cuestión de confianza, mientras no se elija un nuevo tribunal constitucional, el Ejecutivo sigue apuntando con armas mucho más poderosas al Congreso y lo va a poder derribar en cuanto a su voluntad, por lo menos, porque esa es la idea. Bueno, esa es la estrategia, ¿no? Ahora, lo importante es que en el Perú las clases medias no están con este proyecto, a diferencia de Chile, por ejemplo, ¿no? En Chile el asunto es, digamos, más grave, por llamarlo, por calificar de alguna manera la diferencia, ¿no? Es decir, allá las clases medias están a favor de esa convención constituyente, realmente creen que ese es el camino de construir una sociedad más justa, de construir más libertad. Acá no, digamos. Lo que hay es dos mitades, hay menos de una mitad apoya a este gobierno, pero las clases medias están un poco en alerta general, ¿no? Y en algún momento esto va a volver a presentarse en los mismos términos de días después de las elecciones. Yo quería preguntarle sobre esta idea de la república plurinacional con equidad de género, que es una forma de un sistema soviético con democracia representativa, ¿no es cierto? En realidad, de eso estamos hablando. Claro, o sea, una democracia
digamos, funcional, que es Claro. el aporte que hizo el fascismo al pensamiento político en la primera mitad del siglo XX. Si las fuerzas burguesas que patrocinan partidos moderados y democracia representativa van a tener el poder político, hay que contrapesarles con otra idea novedosa, representantes de los grupos sociales directamente digitados desde el poder. Por tanto, ya no importa el poder político porque el poder político es dominado por el duce, por el caudillo. Ujú. El poder social, el debate, ya está domesticado y gira en torno a representantes de los sindicatos y empresarios. Esa fórmula es fascista. La trajo al Perú Aya de la Torre con la mejor de las intenciones, con la idea del Congreso Económico, porque él, cuando regresa de Europa, no ve la Segunda Guerra Mundial, no ve el final de la serie, no ve la última temporada de la serie, pero obviamente eso no es democracia. Igual, se podrá llamar democracia, pero eso es exactamente lo contrario a los principios y valores democráticos, y eso hay que decirlo una y otra vez. Justo usted mencionaba lo de Chile. Lo de Chile fue la derrota de la democracia en la educación. Hay dos generaciones chilenas eh, cultivadas, criadas bajo las ideas de socialistas, desacreditando los valores democráticos. Y esto es el resultado de ello es esto, es el apoyo social que, a pesar de que es evidente que los líderes de la convención chilena están apuntando a un cambio de sistema, a pesar de ello, las clases medias y muchos intelectuales siguen apostando al cambio en forma suicida, porque en realidad han sido educados, como lamentablemente la intelectualidad en Europa Oriental en la época soviética, han sido educados en la creencia de que el poder no debe ser distribuido, que cuando se distribuye en realidad beneficia al poder económico. Entonces, hay un tema de fondo. Ahora, nuestro país felizmente tiene algunas características que lo diferencian totalmente de Colombia y de Chile. Por ejemplo, por ejemplo, El las 70% de informalidad. exactamente, o Nuestro país es de que, emprendedores, de pequeños emprendedores que sobreviven semana a semana contra las leyes del Estado. exactamente, y sabe que, digamos, en términos más sociológicos, las clases medias peruanas son no estatalistas, han crecido en contra del Estado, Así ¿no? es. Digamos, en cambio, las clases medias chilenas o las clases medias colombianas tienen mucha relación con el Estado. Entonces, imagínese usted que haya un gobierno aquí que diga, queremos establecer control de precios. Los primeros en levantarse serían los de Gamarra, los del cono sur y los del cono norte, es decir, los mercados emergentes y populares. ¿A algo de eso se refiere usted, señor? Sí, sí, algo de eso. Y además, la imposibilidad de construir un tejido tipo democracia funcional con representantes de los grupos sociales, porque vemos de que la CGTP representa al 2% de trabajadores. El movimiento sindicalista representa en su conjunto a una ínfima minoría de trabajadores peruanos. El movimiento gremial empresarial, por más esfuerzos que ha hecho en los últimos años, no representa ni se acerca a la mitad más uno de los empresarios que hay en el Perú. Es más, tienen intereses contradictorios con la pequeña y la mediana empresa, que muchas veces es semi-informal, o sea, una parte formal y otra parte o mayor parte informal. Entonces, ¿qué representantes podría tener? Básicamente, de los grupos que dominan. Por ejemplo, el comunismo o el marxismo cultural ha logrado encabezar las pretensiones, muchas de ellas legítimas, de minorías sexuales. Entonces, en los grupos LGTB organizados, que son O lo que ellos que tienen una ideología, tendrían su representante. O lo que Eh, ellos llaman los pueblos originarios, entre comillas, ¿no? Es decir,
sus Y militantes. obviamente no van a elegir representantes de manera legítima, sino que van a ser representantes también de los grupos que los dirigen Ahora, y que son comunistas. es interesante, usted habla de estas dos pinzas, de esta estrategia, pero hay muchas más vertientes de una estrategia que hasta ahora la oposición no está observando con cuidado, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que este intento ya no de reescribir la reciente historia, como lo hizo la Comisión de la Verdad con la idea del conflicto armado interno, la violación sistemática de derechos humanos, que pretendía equilibrar el terror y el genocidio senderista con los excesos de nuestras Fuerzas Armadas. Ya no se trata de eso. Ahora se trata de reescribir la historia, 200 años de experiencia independiente, es decir, el incanato fue el Edén bíblico, y el virreinato fue el mundo del aplastamiento, de la destrucción del mundo indígena. El quechua es el idioma de los incas, del Perú prehispánico. Todo eso es una falsedad, ¿no es cierto? Pero ¿a qué apuntan? Apuntan a señalar de que 200 años de dominación occidental han llegado a su fin y que es hora de refundar el Perú con los pueblos originarios oprimidos. Y para refundar el Perú necesitas esta constituyente. Es decir, es como un círculo, ¿no? Los argumentos culturales se van construyendo como un círculo, lo cual revela que detrás de todo este proyecto no hay una solamente, hay un taller, hay un sistema, hay una planificación. Y eso es lo que debería entender la oposición a Alianza para el Progreso, Acción Popular, el señor Acuña, el señor Lescano de Acción Popular, es decir, los militantes de Juntos por el Perú, de Somos Perú. Todos, absolutamente todos, vamos a ser barridos si es que este proyecto no autoritario, es totalitario, funciona. ¿No le parece? Además, el enemigo no es Castillo y Cerrón. Ellos pueden ser activistas de toda la vida, pero podrán tener sus virtudes y defectos, pero detrás de ellos existe gente pensante, existe gente que va a actuar de manera estratégica y conforme pasen los meses, vamos seguramente a ir encontrando cada vez más asesores externos, asesores extranjeros, porque la posibilidad de Cuba de poder pasar a México y a Perú después de haber destrozado la economía venezolana es sumamente interesante. Pensemos como cubanos. La posibilidad de contar con el petróleo mexicano y con el cobre peruano podría no solamente salvarnos de la crisis económica que crónicamente atraviesa Cuba, sino incluso nos podría poner en el escenario de ser una potencia regional. Por supuesto, por supuesto. Y eso, si nosotros lo sabemos, los cubanos lo saben mucho más y ya tienen una planificación ya establecida. Por tanto, lo que nos toca a nosotros es levantar la voz y alertar, como usted lo dice, Acción Popular y APP son los partidos que, ubicados en el centro, van a decidir el futuro del país. Somos Obviamente. Somos Perú y el Partido Morado. Con ellos, a pesar de que nos hemos peleado, ¿no es cierto? Nos hemos peleado con los progresistas, los liberales, los conservadores, pero era una comunidad política. Es decir, había un marco. Uno podía decir, están manipulando esta institución, están judicializando la política, pero estábamos en un marco. Con el totalitarismo eso se acaba. Quizá para terminar, señor Ernesto Álvarez, sería bueno explicar la diferencia entre un proyecto autoritario, chavista, que solemos ver en América Latina, y un proyecto totalitario que parece ser el contenido de estas visiones comunistas ortodoxas hoy en el poder. El autoritarismo esencialmente lo que busca es el dominio del poder político. No tiene grandes modelos, grandes exigencias en cuanto a lo económico, ni en cuanto a lo educativo, a lo religioso, etc. Por eso es que el autoritarismo no obedece a una ideología en particular,
sino que es el uso de determinadas perspectivas ideológicas, como puede ser el franquismo, como puede ser El, Videla en Argentina, el Fujimorismo. Velasco en los 70, el Fujimorismo en parte, que lo que buscan esencialmente es el dominio del poder político. Y ahí, tradicionalmente en el Perú, eso dura una década, algo más. En el Perú se dice que son 11 años el tiempo máximo de duración de las dictaduras. En cambio, el totalitarismo ya es de origen ideológico y preconiza modelos exclusivos y excluyentes, no solamente en lo político, sino también en lo económico, también en lo social, en lo educativo, en lo religioso, estableciendo respuestas para todas las inquietudes del ser humano. Desde si existe Dios, hay una posición oficial al respecto, hasta quién educa a mis hijos. Todo gira en torno al Estado omnipresente. Esa posibilidad sí está cercana en el Perú, porque a diferencia de Chávez en Venezuela, que no era precisamente un comunista maoísta, parte del gobierno sí es maoísta, sí tiene ideas que son muy cercanas a Sendero Luminoso. El famoso terruqueo no es casual. O sea, sí, en gran parte del gobierno hay pro-cubanos, lo que en los 70 diríamos pro-Moscú, pero también los pro-Sendero, los que tienen una visión del marxismo-leninismo que proveniente del maoísmo. Si eso se conjuga de mala manera y las fuerzas democráticas no frenan, por lo menos no moderan el embate gubernamental, lo que vamos a poder apreciar es una guerra frontal contra no solamente ya una dictadura, sino la posibilidad de un totalitarismo ideológico que va a ser muy difícil de vencer. Muchísima gente en política está pensando que esto se resuelve en un par de meses con una vacancia. Mientras más avance los meses, la posibilidad va a ser cada vez más lejana. Recordemos que Vizcarra, sin partido, sin demasiados apoyos orgánicos, cuando fue vacado, se produjo una serie de marchas, muchas de ellas intencionadas de manera legítima por muchos jóvenes y adultos que pensaban que Vizcarra había sido el gran caudillo que había conducido al Perú en la pandemia. De verdad lo querían. Y eso con solamente unos toquecitos de medios de expresión, de medios de comunicación. Imaginémonos si dejamos pasar un año con una estrategia ya orgánica de control social, de bonos a grandes bolsones de electores, el Perú no retorna a la democracia. Sí, pues, muy buena advertencia, señor Ernesto Álvarez Miranda, muy agradecido por este diálogo, por estas reflexiones, y ojalá en general la oposición sepan reconocer, sepan recoger, reflexionar sobre la magnitud del peligro para la libertad que estamos viviendo. Le agradezco infinitamente por esta Muchísimas conversación. gracias. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.